Queremos evaluar las expresiones dadas con factoriales, así que comience con una revisión de los factoriales. Para n factorial, n debe ser un integer positivo, donde n es el producto de integers positivos menos de o igual a n tan aviso como para n. Empezamos con un factor de n, cada factor disminuye en 1. Hasta que terminemos con los factores de 2 y 1. Así que por ejemplo, 6. Igual 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. También es verdad que n se puede escribir como n. Por ejemplo, 8. Igual 8 por 7. Porque si ampliamos 7, tendríamos 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y por definición, 0. Igual 1. Los factoriales ocurren en temas tan combinatorios como el teorema binomial, pero para este video vamos a enfocarnos en evaluar expresiones que incluyen factoriales. So 7. Igual 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Por supuesto, podríamos encontrar este producto a mano. Pero vamos adelante y utilice una calculadora. Muchas calculadoras científicas tienen una clave factorial, así que adelantaremos y mostraremos dos maneras. Primero, hazlo a la larga manera. Por supuesto, podríamos dejar el factor de 1, pero 7 igual 5040. O utilizando la clave factorial, en esta calculadora podemos presionar 7, matemáticas, flecha sobre PRB para probabilidad, opción 4 Exaciemens factorial, y entrar. Por supuesto, el resultado es el mismo. Vamos adelante y miremos nuestro segundo ejemplo. Hay una pareja de maneras de simplificar esto, así que avanzaremos y mostraremos. Primero, vamos adelante y expandimos 8. Y 6. Tenemos 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 6. Que sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Aviso, podemos simplificar esta fracción. 6 simplifica a 1, 5 simplifica a 1, y siguiente. Todos estos simplifican a 1. Por lo tanto, el resultado es solo 8 por 7 que igual 56. Otra manera de obtener el mismo resultado, eso requeriría menos trabajo, sería reconocer que si nuestro denominador es 6, y el numerador es 8, podemos escribir 8 como 8 por 7x en lugar de expandir esto. Podemos escribir x6. En este formulario, aviso que 6 simplificaría aún darnos el mismo resultado de 8 por 7 o 56. Y entonces para el último ejemplo, otra vez, podemos aproximar estas dos maneras. Primero, enfoque a la larga manera expandiendo cada fábrica. Aviso, el denominador tiene dos factoriales aquí, por lo tanto tendremos 7. Y luego tenemos 3. Que sería 3 por 2 por 1. Y ahora iremos adelante y simplificar, 7, 6, y tanto. Aviso, ahora tenemos 10 por 9x8 hexaneutones el numerador, y tenemos 3 por 2x1 hexanewton el denominador. Bueno, tenga en cuenta que 9 y 3 comparten un factor común de 3, así que hay 3 hexaneutones 3, y 3 hexaneutones 9. Y también el 8 y el 2 simplifican porque comparten un factor común de 2. Hay 2 hexaneutones 2 y 2 hexaneutones 8. Aviso, como esto simplemente a 10 por 3 por 4 que sería 120. Mostremos esta otra manera. Otra vez, avisando que tenemos 10 en el numerador y 7 en el denominador, podemos escribir 10 como 10 por 9 por 8 por 7. Y entonces para el denominador, tenemos 7. Y luego vamos adelante y expandiremos 3. ¿Cuál sería 3 por 2 por 1?
Aviso como esto requiere menos trabajo. 7. Se simplifica y de nuevo tenemos un factor común entre el 3 y el 9. Hay 3 hexaneutones 3 y 3 hexaneutones 9. Y hay un factor común de 2 entre 8 y 2. Hay 2 hexaneutones 2 y 2 hexaneutones 8. Así que el resultado es el mismo. Tenemos 10 por 3 por 4 que es 120. Vamos adelante y verifique en la calculadora. Tenemos 10. Presione matemáticas, flecha izquierda una vez a probabilidad, opción 4, dividido por, en paréntesis tenemos 7. x3. Necesitamos estos padres para asegurarnos de estos factoriales. Están en el denominador, así que tenemos 7, matemáticas, flecha izquierda, opción 4, y luego 3. 3, matemáticas, flecha izquierda, opción 4, cierre paréntesis y entrar. Así que hemos simplificado esto correctamente. Creo que vamos a seguir adelante y parar aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.